Vale, yo no sé a vosotros, pero a mí me pasa que cada vez que llego a una ciudad, siempre como que parece que esa ciudad te está esperando o no te está esperando. Y obviamente no en el sentido literal, pero sí en cómo eres de bienvenido. Y creo que Génova es una de ellas. Por ejemplo, Roma es así, París es así, pero Génova parece que es una ciudad como la que es una molestia leve que tú estés aquí, como que es algo administrativo. Y eso genera una sensación rara, ¿no? Porque las ciudades normalmente grandes que están en el mapa, como que esperas que te intenten atrapar, como que a esa ciudad le gustes tú. Pero Génova no es así. Es como que todas estas ciudades quieren gustarnos, pero Génova no. Génova es como, si no me entiendes, me da absolutamente igual. Y eso, curiosamente, es una pista de que aquí pasó algo gordo. Y es que porque Génova durante siglos fue una de las ciudades más poderosas del mundo, pero no en el sentido que nos han enseñado hoy en día. Es que no hay unas estatuas gigantes mirándote desde arriba, ni unas avenidas hechas para un desfile gigante, no es ese tipo de ciudad, ¿vale? Y es que no se construyó una ciudad para el pueblo, aquí como que se construyó una ciudad con un sistema para mandar, pero sin que se notase que mandaban mucho. Y es que mientras otros países, otros lugares se obsesionaban con conquistar territorios, Génova como que a la historia nos ha enseñado algo que es difícil de entender. Digamos algo que es difícil de aceptar hoy en día. Y es eso de decir que el territorio quizás no sea tan importante como la deuda. No hace falta realmente invadir un país si puedes financiar su guerra. Me recuerda eso a ciertos países de hoy en día, por cierto, y es que la historia se repite. Básicamente que si puedes cobrar el interés, no hace falta ganar una batalla, lo que sería bélica. Como dije antes, casi invisible para el resto de países. De hecho, ni se cuenta en la historia tanto. Y es que aquí no mandaba ningún rey carismático que después pudiese poner en esos libros de historia como todos leemos. Que aquí mandaban las familias con poder adquisitivo como los Grimola, los Espinola y los Dorias. Estos eran familias que no buscaban un reconocimiento en los libros, que no buscaban que la gente los mirara, simplemente buscaban estabilidad, sobre todo estabilidad financiera. Y aunque parezca que no, eso tiene que ver mucho con el Imperio Español que nos han vendido. Y es que siempre en España, por lo menos, nos han vendido el Imperio Español como algo súper grande, ¿no? Como que era la potencia mundial. Pero eso, entre letras, se podía ver de otra manera. Es que realmente el Imperio Español casi por completo dependía de esta localidad, de Génova. Que obviamente no queda decir bien que el imperio más grande que una vez hubo en el mundo estaba cogido por alfileres. Y esos alfileres eran familias ricas italianas. Es una relación entre fascinante y cruel, la verdad. Es una de las historias de esas que no están en los libros, como dije antes. Y es que España ponía los ejércitos en los mapas, pero Génova ponía la letra pequeña. Que los galeones que venían cargados de plata desde América no eran más que un pago de vuelta para todo ese dinero que Génova, que Italia, dejó a España para que hiciera estas expediciones. Ese pago iba directo para los banqueros de estas familias que os he comentado antes. Y es que ese pago ya estaba hablado mucho antes de que ni siquiera tocara el puerto. Y eso es una idea que realmente incomoda mucho, sobre todo a los españoles que tienen esa percepción del Imperio Español como algo tan grande. Yo soy español también, no lo digo de una manera insultante, lo digo como esa parte de la historia que depende del país donde la estudies no te enseñan. Es que para mí España no es solo un concepto histórico, yo soy de España, como os he comentado antes, y para mí lo tengo como sitio, ¿no? Como donde he nacido. Y escuchar que el Imperio Español no se sostenía solo con la épica te hace como replantearte muchas cosas. Y esa es una realidad que mucha gente, muchos españoles no quieren entender. Que todo estaba a base de deuda. Y de verdad, no lo digo con el desprecio, menos siendo español, pero es como que es una sensación de que no los controlamos todo. Y si venimos a lo que es hoy en día, esa sensación sigue en el país, como una especie de eco histórico que queda en España. La de ser un país que trabaja, que se esfuerza, pero que rara vez diseña el tablero de donde se está jugando. Y entender que Génova estaba en ese tablero escribiendo contratos mientras otros escribían epopeyas, te cambia la visión de lo que era la historia de España. Y es que no es humillación histórica, es una lección. Y te lo digo de verdad, cuando entiendes todo esto que te he contado, te cambia la perspectiva porque entiendes que hay historias que se cuentan e historias que no. Y que en los libros de historia solo se cuentan las batallas épicas. Es un momento cuando los lees parece una historia de fantasía, pero que es real. Pero nunca te cuentan lo que hay detrás.
simplemente porque no conviene. Quizás en España no conviene que se enterase todo el mundo de que Italia era la que financiaba todo esto, o simplemente porque era un poco aburrido, pero detrás de todo esto había contables que estaban siempre contando el dinero y contando si todo esto merecía la pena económicamente o no. Y entonces llegas al presente y caminas por aquí, por Génova, y ves esos edificios tan antiguos que no parecen tan impresionantes, esos callejones típicos europeos estrechos que ves en casi todas estas ciudades europeas, y ves una ciudad que, aunque no está masificada, aunque no tiene un turismo tan grande, agobia un poco, agobia a la gente andando por la calle, agobia el tráfico. Es una ciudad que no espera a nadie, y un puerto que parece que está más cansado que glorioso. Y te preguntarás seguramente que dónde está todo ese poder. Y es que este poder no se hizo para ser visto. Y es que Génova, por ejemplo, ahora no busca tampoco ser una de las ciudades más reconocidas del mundo. Sí que busca un poco de turismo, pero es que en la época no se buscaba ni eso. En la época se buscaba que fuese la ciudad de donde se controlaba todo el mundo. Génova es una ciudad que para la época no quería relato o algo poco común, sino que quería resultados. Claro, dicho así suena frío, pero cuanto más lo piensas, más raro se vuelve. Génova no estaba en las batallas, ni en los discursos, ni en los cuadros que luego se colgarían en un museo. Estaba mucho antes que eso. Estaba en la mesa donde alguien decidía si algo era viable o no. Y con esa idea en la cabeza, muchas historias dejan de sonar igual. Siguen siendo las mismas, sí, pero ya no pesan lo mismo. De hecho, si lo piensas bien, Génova, la de la antigüedad, se parece mucho más al mundo en el que vivimos hoy. Y es que, piénsalo, son corporaciones que no conoces, poder que no se vota siquiera, y decisiones en despachos en sitios que no conoces y que el pueblo en sí no ve. Y eso, digamos, que es lo que convierte a Génova en una ciudad que realmente no era antigua, era una ciudad adelantada a su tiempo. Un prototipo muy temprano de cómo funciona el mundo hoy en día. Y quizás por eso Génova no es una ciudad que se recuerde con ese cariño, porque es una ciudad que recuerda que el mundo realmente no lo mueven los ideales, ni la justicia, ni siquiera las grandes ideas. Lo mueve algo mucho más frío, donde la gente de a pie simplemente somos números en un papel. Y reconocer eso, la verdad, que para la mayoría de gente duele y prefiere no verlo a admitirlo. Y es que todo esto nos deja sin héroes y también nos deja sin villanos, aparentemente. Simplemente vivimos en un sistema frío donde todo funciona para el bien de algunos pocos. Y es que quizás Génova ya no domine el mundo, pero sí que nos ha dejado un manual de cómo hacerlo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo por Italia.